el patrimonio hace 3 años. Eso es una carga impositiva que yo no estoy de acuerdo. ¿Tienen razón los intendentes en reclamar más dinero para la caminería? Tienen razón, obviamente. Y estos temas que son muy engorrosos para los que nos están escuchando, capaz que teníamos que traer un PowerPoint para mostrar cómo juegan los números. ¿Cómo es que el peso impositivo se va cargando entre el interior y Montevideo? Que es otro debate que no voy a dar hoy, pero que lo voy a dar en el Parlamento, respecto al desequilibrio fiscal que tenemos, como el interior paga mucho más que Montevideo y recibe mucho menos que Montevideo. Hay carga impositiva. Lo primero, estamos incurriéndonos casi que al tema del Congreso de Intendentes y al tema del volver a un original que oportunamente había sido quitado, ¿no? Yo lo primero que quiero decir es que es una falacia que sea para la caminería rural. Es una cantidad de libre disponibilidad, no es para caminería rural. Pero así lo piden a los intendentes. Pero es de libre disponibilidad y voy a explicar por qué. De verdad. Es así. Es así, ¿no? Es correcto. ¿Verdad? Es correcto. Entonces, decir que es para caminería rural y después, cuando se presentan en la comisión, plantear que es para que los pobres niños vayan calzados a la escuela, de alguna manera es estar trampeando alguna cosa con argumentos que no son los más correctos. Después, tampoco es cierto que para suplantar las partidas del impuesto al patrimonio, porque esas partidas se siguen transfiriendo por igual monto que en 2014 y 2015. Entonces, no es así. Después, con el Congreso, que no hay tal con el Congreso, como está planteado, sí, pero no es que se suman y se suman y se suman. No es así. Después, la diferencia por la rebaja ya la están cobrando igual por el artículo 214 de la Constitución. El artículo 214 de la Constitución que establece lo que se tiene que repartir con los departamentos, la redistribución, digamos, territorial de lo que son los ingresos. ¿Está? Por lo que con lo van a cobrar 2 veces. Y después, yo voy a decir que estas partidas son las partidas para los gobiernos departamentales que fueron acordadas en el Congreso de Intendentes. Son las únicas partidas de presupuesto que ahora ya están pautadas por los 5 años de presupuesto. Nosotros tenemos un presupuesto quinquenal. Somos de los pocos países que seguimos manteniendo presupuestos quinquenales. Los países en general tienen presupuestos anuales y algunos que los tienen semestrales. Nosotros tenemos un presupuesto quinquenal, esta vez presupuestamos 2 años y las sucesivas rendiciones de cuentas, en función de las proyecciones que estamos haciendo, irán manejando la eventualidad de espacios fiscales para seguir trabajando en las sucesivas rendiciones de cuentas, ¿verdad? Ahora, senadora, el senador señala que hay incremento de impuestos de quienes no pagaban y a partir de este presupuesto está previsto que paguen. Yo quisiera asumir el presupuesto primero en la globalidad de lo que es. Nosotros entramos en una cámara en la que vamos a empezar, por lo menos yo, a desflecar artículo por artículo. Tengo una visión global del presupuesto, pretendo hablar de esa visión global y no considero que este presupuesto sea un ajuste fiscal, como se ha dicho. Este presupuesto, todo lo contrario, trata de alguna manera de ordenar algunas cuestiones, de priorizar lo que se priorizó a nivel de lo que fue el programa que presentó el Frente Amplio, pero que la gente también de alguna manera refrendó con su voz. Entonces, a mí me parece que este presupuesto atiende en una realidad nacional que está protegida, porque generamos las condiciones de protección. No nos olvidemos que esta situación internacional compleja, si nos hubiera agarrado en otras circunstancias, sin la protección que tenemos, sin las reservas que tiene este país, sin la confianza que ha generado en el mundo, que es un valor que, como dice Danilo, hay que cuidarlo como la niña de nuestros ojos, que se genera a través de ese círculo virtuoso que es la inversión, la productividad, el crecimiento, y que tenemos que cuidar uno y otro porque son como 3 platillos de una balanza, diría yo, pero que se retroalimentan, hacen que hoy tengamos un capital en el Uruguay que históricamente no lo tuvimos. Hoy tenemos grado inversor, que hay que cuidarlo también como la niña de los ojos. Tenemos 5 calificadoras que califican y nos han dado grado inversor
que el grado inversor no es decir tenemos un título. El grado inversor significa cosas, significa el acceso a créditos a menores tasas y a más plazos. O sea, hay toda una cantidad de componentes que hacen a un presupuesto que fueron generados no por el contexto internacional que yo planteé, sino porque el contexto nacional que generamos hizo que no tuviéramos más deuda condicionada, que tuviéramos deuda soberana, que tuviéramos la mayoría de la deuda en plata, en moneda nacional y no dolarizada, que tuviéramos una deuda, que tengamos una deuda hoy al plazo más largo del mundo, que hoy tengamos créditos en el mundo entero, y que cuando se habla de Uruguay, no lo decimos nosotros, lo dicen organismos internacionales de relevancia, se habla de un país que dentro de América Latina está por encima de la media general en todo lo que son los indicadores que se están analizando en este momento. Pero por ahora tenemos que volver al presupuesto, digo yo, ¿no? ¿Cuál es Para volver al mundo real. Mire, volver al mundo real. Porque tenemos que hablar del presupuesto. Lo que dice Daniela es un comentario general que alude a hablar del presupuesto. A este presupuesto que se está presentando le faltan 2.000 millones de dólares. Tiene un déficit. Y a mí me parece que es bueno que la gente comprenda, porque después empiezan a hablar de espacio fiscal y del sueño de la plata que vamos a tener para recaudar. Arrancamos con 2.000 millones de dólares menos de la plata que recauda. Eso es déficit. ¿Cómo lo podemos explicar? ¿El déficit? ¿Qué es déficit? Sí. Déficit es que tienes menos plata de la que vas a gastar. Es decir, que se hace un presupuesto con déficit. No tengo toda la plata que quiero gastar. Por lo tanto, no tengo espacios fiscales nuevos. Tengo que recaudar más. ¿O qué tengo que hacer? Tengo que endeudarme más. El artículo 678 de este presupuesto pide aumento a la deuda externa. Pide a este presupuesto, al Parlamento le pide que lo autorice al gobierno a aumentar la deuda. Artículo 678, se solicita un incremento de los topes de la deuda, una vez más para afrontar el déficit. Este es el mundo real. El mundo real es, nos falta plata para este presupuesto, el gobierno pide en el presupuesto que le autoricemos a incrementar la deuda externa, y por lo tanto estamos navegando en un momento de muchos problemas económicos. Esa es la realidad. Ahora bien, algunas de las fortalezas, pero déjenme terminar, algunas de las fortalezas que dijo Daniela son verdad. Uruguay es una muy buena renegociación de la deuda. Tenemos una deuda de largo plazo. Ahora, el tema de las reservas, con las que también vuelta y media se apelan, hay que tener cuidado, ¿no? Nos consumimos el 20% de las reservas en 6 semanas. Con el dólar. 6 semanas. Entiendo dólares en el mercado. Apenas 6 semanas nos llevó. 1.000 millones, dijo. Sí, para que la gente entienda que la reserva no es una cosa que es una roca inconmovible. La reserva, si usted quiere corretear el dólar un poco, se la consumen en días. En 6 semanas se fueron el 20% de las reservas. Ahí está. Ahora, Cardoso, es decir, que estamos ante una situación fiscal complicada, ante un déficit, no tenemos espacio fiscal ni tenemos plata que sobre. Todo lo que pasa es que falta, y aquí hay compromiso de deuda y déficit fiscal, y ahora hay que ver dónde la pone el gobierno, que me parece que es el resto del componente. Dice, ¿y dónde la va a poner el gobierno? ¿Cómo va a distribuir la plata del gobierno de este presupuesto? Y hago esta pregunta, entonces. Bueno, yo la tengo si quieres. Bueno, justamente porque tenemos, por un lado usted decía, se están creando nuevos impuestos. Es una forma de decirlo, ¿no? Sin duda, no, eso sin duda. Va a haber más recaudación. A cobrar el 100%. Bueno, yo no sé cómo le llama a usted cuando se cobra más. Cuando el gobierno le cobra algo más que usted no estaba pagando, yo no sé cómo se le llama. Para mí es incremento de impuestos. Bueno, si usted tiene una librería, y está exonerado, mi amigo, y empieza a pagar impuestos, ¿cómo le llama a eso usted? Pero una cosa es un nuevo impuesto y otra cosa no, pero eso es un eufemismo. Eso es un eufemismo y es una picardía política decir, no son nuevos impuestos. Bueno, revise entre los impuestos que estaban congelados y los aumentos. Es presión fiscal, es aumento impositivo. Pero quiero hacer la siguiente pregunta. Usted dice que hay nuevos impuestos. Obvio. Y al mismo tiempo dice que el presupuesto, o sea, las cuentitas que hay para pagar, el dinero no alcanza. ¿Es así? Bueno, ¿cómo se armonizan esos dos conceptos? Con déficit y con deuda. ¿Cómo vamos evolucionando el déficit? ¿Cómo lo haría el Partido Nacional si fuese gobierno? No sé lo que quise. No, pues yo estoy analizando este propuesto. Nosotros no ganamos la elección. No, está bien. Nosotros no estamos gobernando. Está gobernando el Frente Amplio. Los gastos previstos y lo que yo sacarían para que no fuese ese déficit que usted acaba de detallar. Hemos propuesto en el Parlamento, ya en este debate que se hizo en Cámara de Diputados, hemos propuesto algunos recortes. No especialmente donde los hicieron, pero hemos propuesto algunos recortes. Básicamente en el aparato público hay un incremento de los salarios de los cargos de particular confianza, hay un incremento de los funcionarios. ¿Cuánto es eso? Más o menos. Bueno, son recursos, ese incremento.
ese incremento. Pero más o menos la cifra en cargos de particular confianza. Bueno, los cargos de particular confianza en el presupuesto anterior eran 47 millones de dólares. No tengo acá el número del incremento, si usted quiere ir al detalle se lo puedo alcanzar, por supuesto, y satisfacer su curiosidad. Pero lo que hay acá es, ¿se puede recortar en algún lugar? Sí, se puede recortar en los cargos políticos, por supuesto. Se puede recortar, por ejemplo, en el incremento de funcionarios. Van a entrar 700 personas en este presupuesto. ¿En qué área? Todas las ONG que trabajan para el MIDE pasan a ser funcionarios del MIDE. Una ONG solo tiene 200, van a ser funcionarios del MIDE a partir de ahora. Bueno, es un incremento del gasto fijo. Son funcionarios, estaban trabajando para una ONG, trabajaban en función de recursos del MIDES. Nosotros no tenemos contrariedad con ese sistema, pero ahora pasan todos a ser funcionarios del Estado. ¿Y en plata hay diferencia entre una cosa Bueno, y pero otra? todo es plata, son 700 artículos. Pero ahora este no eran presupuesto es un monstruo. y se les estaba pagando igual, lo que estoy preguntando es... Sí, pero no tenía la rigidez que tiene ser funcionario. A ver. Senadora. Bueno, a ver, ¿cómo podemos seguir? Porque yo no quiero solamente rebatir algunas cuestiones, sino que quiero avanzar en algún análisis también de otras cosas que trae el presupuesto. Lo primero que quiero decir es que este presupuesto que ahora en este bloque que me tocó hablar, es que este presupuesto tiene 708 artículos, de los cuales todos no tienen que ver con números. Es verdad. Y acá quiero hacer también un mea culpa, ¿no? Porque en general los presupuestos no debieran traer algunas normas que todos los presupuestos terminan trayendo, pero las tienen, ¿verdad? Que son de diversa índole. Lo segundo, a mí el déficit actual no me genera pánico. No me genera pánico porque hay países en el mundo que tienen un déficit bastante mayor al nuestro. Y no me genera pánico, lo que no significa que no tengamos que atenderlo, controlarlo, porque tenemos una contraparte que supimos construir que genera que ese déficit sea controlado. ¿Está? Entonces, lo primero que quiero aclarar es que cuando en economía se habla únicamente de alguna de las variables de la economía, se puede caer en un gran error. Entonces, yo quiero decir que hay un déficit controlado y que hay además una proyección de crecimiento que ha hecho el gobierno, que ha hecho el equipo económico, pero que han hecho además los organismos internacionales que analizan, estudian y demás, de que el crecimiento del país va a estar desacelerado, pero que va a seguir en un margen de un 2.2, 2.5, que es lo que tiene establecido. Hay algunos que son más optimistas, el Fondo Monetario es más optimista, y que nos da un crecimiento mayor. Entonces, ese crecimiento también lo tenemos en cuenta cuando nosotros estamos apostando a la redistribución que tiene que tener un presupuesto con las prioridades que marcamos. Y las prioridades siguen siendo las prioridades que desde un principio el Frente Amplio planteó, con herramientas diferentes, Ana María. Porque nosotros ahora podemos apostar a un sistema nacional integrado de cuidados porque generamos las condiciones para hacerlo. Hubiera sido una irresponsabilidad que en el año 2005, que la prioridad era el plan de emergencia, hubiéramos apostado a un sistema de cuidados. Y hubiera sido una tragedia si cuando terminamos el plazo que nos dimos para hacer del plan de emergencia una medida que para nosotros era indispensable, hubiéramos tenido que seguir con el plan de emergencia. Sin embargo, se fueron generando las condiciones. Nosotros tenemos una visión muy importante de las políticas sociales. Tenemos diferencias, obviamente, con el Partido Nacional. Para nosotros la política económica está al servicio de las políticas sociales y no es al revés. Y las políticas sociales fueron avanzando, fueron cambiando y generando una cantidad de variables que juegan en el presupuesto, aunque no las veamos en el articulado. Por ejemplo, nosotros disminuimos la pobreza en este país, disminuimos la indigencia, lo plantean los indicadores últimos del INE, de la encuesta continua de hogares, pero también lo que puede ser auditorías de organismos internacionales y demás. Generamos un colchón de protección que todavía hay que seguirlo trabajando porque detuvimos una caída en picada en la que estaba inmersa muchos de nuestros compatriotas. Senadora, y el presupuesto, como señala el senador, prevé
47 millones de dólares aproximadamente en cargos de confianza y 700 nuevos funcionarios para la administración pública? No. Acá lo que se plantea, por algunos incisos, y vamos a ver qué es lo que se termina aprobando o no, es traducir lo que fueron acuerdos del en los consejos de salarios y traducirlos en una norma presupuestaria. Pero eso no aumenta el gasto, porque, por ejemplo, ustedes saben que el MIDES es un ministerio que surgió, que es una unidad ejecutora sola, ¿tá? No es un ministerio que tenga varias unidades ejecutoras. Surgió en un momento muy especial de la vida política y social de nuestro país, fue apoyado por todos los partidos políticos y tenía que nutrirse de funcionarios y de trabajo para llevar adelante las propuestas políticas. Hoy en día, al igual que históricamente, hay organizaciones no gubernamentales que trabajan con el MIDES y que ya el MIDES tiene convenios con ellas, o sea que el dinero ya está. Lo que falta es, o lo que pretende el MIDES es regularizar algunas situaciones, pero ahí no hay aumento de nada. De nada, porque para que funcione la lógica de las políticas públicas, como va a tener que funcionar la lógica del Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que votamos el senador Cardoso y yo, porque se votó por unanimidad, también va a ser necesario la incorporación de personas para poder cumplir con las políticas que nos propusimos llevar adelante. Senadora, nos detenemos un poquito por allí, ya que nombró el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, porque fue un punto caliente a lo largo de esta semana, cuando los legisladores del Frente Amplio habían resuelto en acuerdo el fin de semana, después ahora vamos a ver si podemos resumir la historia, habían resuelto quitarle del presupuesto del Sistema Nacional Integrado de Cuidados 400 millones de pesos, sin los cuales el 1 de enero del 2016 no podía comenzar a funcionar una de las cosas más importantes del sistema, que era la capacitación de los... además de la capacitación, sino el mecanismo ya de acompañantes personales, asistentes personales, creo que se denomina así, y eso se ha cambiado, y en realidad en vez de quitarle los 400 millones de pesos, se le quitan 200. La primera pregunta es, ¿de esa forma sí puede empezar a funcionar el sistema de acompañantes, acompañantes personales? Bueno, lo primero, varias cosas. A ver. Mi presupuesto hubiera sido el presupuesto que salió del Poder Ejecutivo. Mi presupuesto, el presupuesto mío, de mi sector, hubiera sido el que salió del Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo tiene iniciativa, manda al Parlamento y varios colegas optaron por ver la posibilidad de transferir algunas partidas. En función de que había una mayoría para eso, nosotros nos sumamos a esa lógica y empezamos a trabajar sobre las partidas, ojo, no sobre la línea de base, que no se toca, sino sobre las partidas adicionales. Y en ese marco se miraron a una cantidad de fórmulas. Yo quiero decir que en otras épocas de la vida, cuando las redes sociales y esta especie de gran hermano que tenemos metido en todos lados no existía, ni se hubieran enterado de qué se estaba negociando dentro de la bancada. O sea, las negociaciones históricas en los presupuestos, yo tengo anécdotas y el senador Cardoso seguramente las tendrá, fueron a puertas cerradas, a puertas abiertas, por los corredores. Yo recuerdo un presupuesto en el cual un cuarto intermedio de 15 minutos llevó 7 horas y media y pudimos ir a recorrer la torre de las comunicaciones que se estaba recién edificando porque no se ponían de acuerdo. Y terminaban poniéndose de acuerdo los partidos coaligados, cambiando 50 policías de Colonia por un puente de Roche. Lo recuerdo y recuerdo quienes negociaban esas cuestiones. Ahora las negociaciones dentro de las bancadas, que tendrían que tener a mi juicio cierta dosis de reserva, son una especie como de gran hermano. Nosotros tenemos ahí una especie de striptease permanente. Entonces, bueno, lo que se acordó en diputados fue hacer esa transferencia porque había una voluntad de integrantes de la bancada de darle más recursos a la educación y las negociaciones que se fueron llevando fueron acomodando la realidad para que se forjara un acuerdo en diputados que llevó como consecuencia a que de las partidas que tiene el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, que son importantes, 200.000
en esta primera instancia del año 2016 se transfirieran a lo que es la ANEP, la educación, etcétera, etcétera. Que no se puede empezar con el Sistema Nacional Integrado de Cuidados, ¿cómo no? Se puede, claro que sí que se puede. Todavía no tenemos la ley, tenemos media sanción, la tendremos en diputados y la llevaremos adelante, porque el Sistema Nacional Integrado de Cuidados no nace cuando se apruebe la ley ni nace con este presupuesto. Ya había una cantidad de medidas que se iban llevando adelante en materia de políticas por parte del MIDES que fueron generando el embrión para que esto pudiera echar a andar. Y ya está echando a andar. La prueba está que ya hay 700 personas que están capacitándose. Vamos con un Rosso para... Yo la escucho toda la noche igual. ¿Cómo vio este episodio? ¿Cómo vio ese episodio del Sistema Nacional de Cuidados y el debate? Es un episodio mediático interesante porque me parece que hay una puja política dentro del Frente Amplio, entre dos corrientes que pelean bastante y que se muestran las uñas, aunque esto no es significativo. Mire, para tener idea de que estamos discutiendo, porque yo tengo la percepción de que si no ponemos en realidad numérica de que estamos discutiendo, la gente no nos va a seguir, no va a entender de qué estamos hablando. En un presupuesto de 14.500 millones de dólares, 14.500 millones de dólares. Toda esta discusión que nos contó Daniela es por 10 millones de dólares. 0 punto. Es decir, no tiene ninguna significación la resignación. Es una discusión política en la que unos muestran para afuera que quieren meterle mano al proyecto del presidente y otros defienden al presidente. No tiene ninguna significación desde el punto de vista neto de recursos, porque es muy poco la resignación que se acaba de hacer. No desequilibró ni cambió en nada el número del presupuesto. Pero yo quería hacer referencia a algunas de las cosas que dijo antes, Daniela, que a mí me parece importante porque vamos dejando cosas dichas y me parece que tenemos diferencias y que está bien que queden claras. Yo creo como el gobierno que el déficit es un tema que hay que corregir. Mire, esta es la presentación del ministro Astori. No es mío. Y el ministro Astori dice que el nivel actual del déficit hace necesario diseñar una estrategia de reducción del mismo de forma de mejorar las expectativas y preservar el grado de inversión. Es decir, que si no se baja el déficit tenemos. El déficit no es una cuestión de los liberales. El déficit es una cuestión básica de la economía para un gobierno que quiere tener cuentas fiscales equilibradas y que quiere aplicar esas políticas sociales, tiene que tener una economía ordenada. Y cuando no tiene una economía ordenada, no hay políticas sociales que lo hagan. Porque las políticas sociales que el gobierno del Frente Amplio llevó adelante, algunas que nosotros acompañamos y nos parecen muy saludables y buenas, se hicieron bajo un soporte de una política económica ordenada. No se hicieron bajo un desorden. Por lo tanto, hablar de que política económica es para unos una prioridad y para otras las políticas sociales, no. Para el gobierno del Frente Amplio la política económica fue una prioridad. Porque no hay política social sin política económica. Y respecto al tema del MIDES, para mí no es lo mismo contratar ONG que hacer los empleados. No es lo mismo. Para mí significa un incremento del aparato público importante en materia de funcionarios y consolida la estructura del ministerio. Bueno, hay una ONG que se llama Centro de Participación Popular, que tiene 200 miembros que van a pasar a ser funcionarios del MIDES. A mí me parece que eso no es el camino para consolidar el gasto. ¿No es concursar? Claro que tiene. No, yo no creo que vayan a concursar. Las ONG, los que trabajan para las ONG de MIDES van a pasar a ser funcionarios. Pero la senadora volvemos dentro de un tiempo y vemos. Nosotros tenemos los nombres de las ONG y tenemos las personas que están integrando las ONG. Ese es el incremento de gasto. Después, ¿qué otras cuestiones tiene? El otro gran capítulo acá es la obra pública. Y este presupuesto vuelve a traer lo mismo que todo. La misma plata que estuvo pintado para el Ministerio de Transporte la va a tener el ministro Rosso. 170 millones de dólares adjudicados por año. ¿Por qué? Porque todos los huevos están en otra canasta. Están en que la obra pública vial, de la que se nos anunció más de 10.000 millones de dólares de inversión en el periodo, sea a partir de la participación público-privada. Es decir, mi ruta 15 entre Lascano y Rocha la va a tener que hacer los privados. Esto dice el presupuesto. Porque el diseño presupuestal de obras del Ministerio de Transporte no está. Ninguna obra trajo el ministro Rossi en el presupuesto. En cambio nos dice, la ruta 15 entre Lascano y Rocha haga PPP. La ruta 9 entre Paysandú y Chuy, PPP. La ruta 26 entre Paysandú y Tacuarembó, PPP. La ruta 6 entre la 14 y la 7, PPP. La ruta entre Mercedes y... Estamos en el final, ¿eh? Bueno, está bien. Este es el presupuesto. Entonces, toda la inversión de obra pública
Estamos jugados a que haya un proceso de credibilidad de las empresas, de que el privado ponga la plata. Hasta ahora no lo ha habido. Vamos a ver si con la el ministro lo hay y aumenta la transparencia, porque es por eso que las empresas privadas no se asocian, porque hay poca transparencia. Ojalá el ministro recupere eso y podamos tener inversión privada, pero no hay presupuesto público para la pública. Gracias a ambos por haber venido. Nos quedamos cortos. Y vamos a hacer una pausa y ya venimos con el politólogo Gerardo Caetano. Enseguida regresamos.